ordenanzas, si usted quiere ponerlo así. Dos mandamientos directos que nuestro Señor nos estableció, le estableció a su iglesia, a su cuerpo. El primer mandato, la primera orden que se le dio al cuerpo del Señor fue bautizarse. De tal manera que el bautismo nos identifica a nosotros como parte del cuerpo de Cristo. En el bautismo nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor establece en su palabra y dice: el que cree y es bautizado será salvo. Quiere decir que el creer involucra obediencia. No puede decir alguien que cree y desobedece. O sea, si alguien cree, debe entonces dar ese paso de obediencia. Ahora, fíjese que la Biblia es clara cuando dice: el que creyere y fuere bautizado. No dice el que fuere bautizado y creyere después. Quiere decir que el bautismo es una decisión personal. Usted no puede bautizar a alguien solo porque a usted se le ocurre bautizarlo. La persona que va a ser bautizada en el bautismo del Señor va a ser bautizada de su propia voluntad. De tal manera que no podemos entonces llevar a un niño que no está consciente, que no sabe del compromiso que se adquiere en el bautismo, llevarlo a ese paso. Quiere decir que aquellos que solamente han creído en su corazón y luego después de creer entienden la necesidad de una identificación con el Señor, son aquellos que se van a bautizar. Ese es el mandamiento, fíjese, el primer mandamiento que el Señor nos dejó a nosotros. Quiere decir que nadie puede empezar a obedecer al Señor si no ha dado primero ese mandamiento. Nadie puede decirle: Señor, te voy a obedecer, me voy a someter a ti, si primero no ha dado el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Bautizarse en agua. Bautizarse en agua. Ya nosotros sabemos que el bautismo de agua tiene que ser en la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos delegó, ¿verdad? Y esa autoridad es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad? Así que cuando le preguntan a usted si usted ha sido bautizado en el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad? Usted dice: claro que sí, porque yo he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la autoridad que nuestro Señor nos delegó, ¿verdad? Cuando el libro de Hechos habla del bautismo de Jesús, está haciendo referencia no porque se bautizaran solo en el nombre de Jesús, sino porque en aquel tiempo había muchos bautismos. Usted sabe que estaba el bautismo de Juan, por ejemplo, y los judíos celebraban muchos lavamientos. Entonces el libro de Hechos no es un libro que está enfocado hacia algo dogmático, sino es un libro narrativo, donde los que exponían ahí la palabra, pues se sobreentendía que sabían lo que estaban predicando, y la gente que estaba oyendo también entendía a qué se estaba refiriendo. Por eso es que nosotros encontramos en los pasajes donde el Señor dice, o los apóstoles dicen: bautícense en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, pero no porque se bautizaran solo en el nombre de Jesucristo, sino porque ese era el bautismo del Señor Jesús. Entonces tenemos que establecer que el bautismo del Señor Jesús o del Señor Jesucristo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo declaró él en Mateo capítulo 28, usted ya lo ha leído bastante. Pero no quiero entrar, porque ese no es el tema de esta noche o de este día es la cena del Señor.
La cena del Señor es el segundo mandamiento, fíjese, que nos declara el Señor, que si no participamos de él, no tenemos vida eterna permanente en nosotros. Fíjese, que estamos hablando entonces de dos cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Esto es importante que lo entendamos. No es una opción. Claro, hay excepciones donde tal vez no se da la oportunidad de llegar a realizarlas por causa de que se murieron las personas. Pero si hubieran tenido la oportunidad de realizarlas, esas personas debieron de haber obedecido en estos dos mandamientos. Primero, en el bautismo de agua, porque surge la pregunta, ¿qué pasa entonces con una persona que nunca se pudo bautizar en agua? Bueno, la Biblia dice que el ladrón en la cruz, el Señor le prometió que iba a estar en el paraíso, pero ya no pudo bautizarse en agua. Pero si ese ladrón, o ex ladrón, porque ya no es ladrón, gracias a Dios ya no es ladrón, la gente creyó que se había muerto un ladrón, pero se murió un santo ahí en la cruz. Si ese santo, ex ladrón, si hubiera bajado de la cruz, lo primero que hace hubiera sido irse a bautizar. Ahora, sabemos que no le dio tiempo. Lo mismo sucede, hermano, con la cena del Señor. La cena del Señor no es una opción, es una obligación. Si queremos realmente participar de la vida de nuestro Señor, que es la vida eterna, porque usted sabe que no todos van a tener vida eterna. ¿Quiénes van a tener vida eterna? Aquellos que han creído en el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Ellos son los únicos que van a tener vida eterna. Y óigame bien lo que le estoy diciendo. Porque a veces nosotros creemos que los inconversos van a tener vida eterna. No. Los únicos que van a tener la vida eterna son aquellos que le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Primer paso, ¿cómo? En obediencia al bautismo. Y luego, segundo, en la participación de la cena del Señor. Ahora, vamos a ver qué es la cena del Señor. ¿Para quiénes es la cena del Señor? ¿Y cómo se debe de realizar la cena del Señor? Porque son preguntas, hermano, que vienen a traer a veces discordia o a traer imaginación o a imponer dogmas humanos que no nos corresponden a nosotros. Entonces, tenemos que entender, hermano, por ejemplo, desde el principio, qué es o cómo es que Dios tenía esa comunión con el ser humano. Porque usted sabe que desde el huerto el hombre tenía la comunión de comer con Dios, ¿verdad? Lo hemos visto en el libro de Génesis, cómo Adán y Eva comían con el Señor. ¿Qué comían? Pues los frutos del árbol, de los árboles frutales que ahí tenían, ¿verdad? Hacían su picnic, ¿verdad?, con el Señor. Quiere decir, hermano, que el comer no es pecado. Hay gente que cree que el comer es pecado. No, Dios inventó la comida. E inventó la comida, fíjese, no solamente para una forma de nutrición, sino para una forma de comunión también con los demás. De tal manera que el tener, el comer con alguien, fíjese, es una identificación de comunión. Si usted come con alguien, hermano, es porque usted está en paz con esa persona. ¿Qué pasa aún en los matrimonios?
que no están en paz. Cada uno come en su hora, ¿verdad? Y si se sientan a la mesa a la misma hora, lo más seguro es que esa comida no termina en el estómago, ¿verdad? Sino termina en la cara del otro. ¿Por qué? Porque aún el comer, fíjese, el comer, Dios lo puso claro como prioridad, como un alimento. Pero también es una señal de comunión. Es una señal de relación mutua que hay. De tal manera, por ejemplo, que el mismo apóstol Pablo dice que con aquel que llamándose hermano, usted lo ha leído en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, lo buscamos para que, a ver si lo encontramos, porque a veces cuesta encontrar, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, verso 9. Dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Pero fíjese, dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los tacaños y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno, óigame bien, que llamándose hermano es una persona inmoral o tacaño, tacaña, ¿verdad? O idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, ¿qué dice? Con ese ni siquiera comáis. ¿Por qué? Porque el comer nos da la comunión, fíjese, del uno con el otro. Ahora, aquí está hablando definitivamente, hermano, de esa relación que hay al comer. Por eso nosotros vemos que aún en la iglesia de Corinto, la gente se reunía en casas, dice, y comían juntos. ¿Qué está diciendo ahí? Tenían comunión. Ahora, vemos en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 14. Que Dios, hermano, sigue teniendo relación, fíjese, con su pueblo. En aquel tiempo nosotros sabemos que Dios había escogido a Abraham como su pueblo. Y dice en Génesis 14, 17 que a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Altísimo que entregó a tus enemigos en su mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Fíjese que dice en el verso 18 que el rey Melquisedec saca, ¿qué saca? Pan y vino. ¿Lo lee usted ahí? Y luego que sacó pan y vino, ¿qué hizo? Lo bendijo. Fíjese que a través de la comida, Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, era el sacerdote del Dios Altísimo en aquel tiempo,
a través del pan y del vino, a través de comer juntos el pan y el vino, le da la bendición espiritual. Quiere decir que, en primer lugar, vemos que Abraham reconocía la autoridad de Melquisedec. Usted sabe que humanamente, en la tierra, ¿quién era el más grande espiritualmente que había aquí en la tierra? Abraham. ¿Verdad? Él era el escogido de Dios. Él era al cual Dios le había dicho que era su amigo. Pero fíjese que ahora Abraham se presenta ante otro que es más grande que él. Porque la Biblia dice que el mayor siempre va a bendecir al menor. Nunca el menor puede bendecir al mayor. Siempre va a ser el mayor el que bendice al menor. Entonces vemos a Abraham reconociendo, fíjese, reconociendo que había alguien más grande que él, del cual necesitaba recibir su bendición espiritual. Y fíjese que cuando dice bendición espiritual, hermano, no está hablando aquí solamente de lo material, porque ya Abraham ya era rico, ¿verdad? Abraham ya tenía más que suficiente. Sin embargo, viene Melquisedec y todavía lo bendice más. Porque al que tiene, se le va a dar más. ¿Usted tiene? Dios quiere darle más. Ahora, fíjese que ahí nosotros vemos la importancia que hay en la comida. Para nosotros, hermano, la comida se ha vuelto ya muy, hasta ya, algo que no tiene valor, algo que no tiene importancia. Pero para Dios, cuando habla de comer, para Él es muy importante. No porque Él necesite comer, o necesitará Dios comer, no. Entonces hay un simbolismo importante, fíjese. Y no solamente un simbolismo, sino hay una administración espiritual en la comida. Por eso yo le he dicho, hermano, que hasta cuando la mujer cocina con amor se siente la diferencia. Cuando la mujer cocina así a la brava, hermano, ni el muy buen condimento hace mal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al libro de Éxodo y vamos a ver otra cena que Dios instituyó, que Dios estableció. Y en el libro de Éxodo, capítulo 12, Dios establece, hermano, una comida para su pueblo, una comida santa, una comida especial, que debía de celebrarse, que debían de comer una vez al año. Fíjese, todos los años tenían que comer esta comida ellos, todos los años. Dice en Éxodo 12:1, dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma
dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche. ¿Cómo la iban a comer? Asada al fuego. ¿Y la comerán con qué? Con pan sin levaduras y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias de vuestros pies, en vuestros pies, y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Verso 14 dice, y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Fíjese que Dios establece la cena del Señor para el pueblo de Israel. Pero es la cena del pueblo de Israel. Es la cena de un pacto con aquel pueblo que él iba a sacar de Egipto. ¿Y cómo establece esa cena? Con cordero, con hierbas amargas, con pan sin levadura. Fíjense que tenía que llevar esos elementos. Y el cordero, dice, tenía que comerse asado. No podía comerse hervido, ni podía comerse crudo. Tenía que comerse asado. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que aquí el Señor está hablando o dando un mensaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo un poquito acerca de lo que es la Pascua en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 9. No voy a entrar en mucho detalle, hermano, de lo que es la Pascua, porque nos llevaría todo el estudio. Solamente lo estoy enfocando nada más para que vea cómo Dios ha venido estableciendo comidas a su pueblo. Dice en Números 9, verso 9, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto, o anda de viaje lejos, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo mes. Al atardecer la comerán con pan sin levaduras y hierbas amargas. Nada dejarán de ellos hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar, fíjese, la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Vemos ahí, fíjese, cómo Dios le ordena al pueblo de Israel. No era una opción. No era algo si querían o no querían hacer. Sino dice, si alguien podía comer de la Pascua y no comía porque no se le daba la gana.
¿qué iba a hacer con él? Lo iban a matar. Quiere decir que para los israelitas no era una opción comer la Pascua, era una obligación, si querían vivir. Si no querían vivir, pues simplemente no la comían. Fíjese que estoy hablando de esto, hermano, porque hay ciertas similitudes. Nosotros vamos a ver después la comida que es para nosotros. Que esto no es para nosotros, esto es para el pueblo de Israel. Pero estoy enfatizando, fíjese, puntos que vienen a ser los mismos puntos que el Señor nos enfatiza a nosotros. Ahora, sigue en el verso 14 diciendo: y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua del Señor, conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará, tendréis un solo estatuto, tanto para el forastero como para el nativo de la tierra. ¿Cuál era el estatuto que Dios le había puesto al pueblo de Israel para que pudiera participar de la Pascua? Tenía que ser circuncidado. Ningún hombre incircunciso podía comer de la Pascua. Todo hombre que iba a participar de la Pascua tenía que ser circuncidado. ¿Y qué tenía que comer en la Pascua? No lo que se le daba la gana, sino lo que Dios había establecido. ¿Qué había establecido que se iba a comer en la Pascua? Cordero. Ahora, ese cordero podía ser de oveja o podía ser de cabra. ¿Por qué? Porque ahí está representando las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que la oveja representa al pueblo de Dios y las cabras representan a aquellos destituidos del reino de Dios. Por eso dice que en el juicio final Dios va a poner a sus ovejas del lado derecho y a las cabras del lado izquierdo. ¿Y qué va a pasar con las ovejas? Les va a decir: entren a mi reino. Y a las cabras, ¿qué les va a decir? Apártense de mí. Porque en el Señor Jesucristo se manifestaron las dos naturalezas. Primera naturaleza: este es mi Hijo amado, en el cual yo me he complacido. Naturaleza de oveja. Pero en la cruz, cuando Él se hizo pecado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque ahí se hizo cabra. Tomó nuestra naturaleza. Y la Pascua representa precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podía comerse oveja o podía comerse cabra. Luego tenía que comer pan sin levadura. Y luego tenía que comer hierbas amargas. Que el pan sin levadura representa la santidad. Y las hierbas amargas representan la aflicción que el pueblo de Israel vivió en la tierra de Egipto. Bueno, entonces Dios, fíjese, le estableció al pueblo de Israel esta fiesta. Y aquel que era del pueblo de Dios y no la comía, lo mataban. No era una opción entonces. Entonces quiero dejar esos dos principios claros. Comerla no era opción para el pueblo de Israel. Y segundo, tenía que hacerlo conforme Dios lo había establecido. No era aquello de decir: yo voy a celebrar la Pascua pero sin hierbas amargas porque no me gustan. Mejor le pongo una ensaladita ahí con ranch dressing. No. Hierbas amargas.
Y no podía decir, bueno, pero es que el pan sin levadura es muy duro, mejor le echamos un poquito de levadura para que se infle y esté bien suavecito. No, sin levadura. Pero es que el cordero asado no me gusta, mejor hirvámoslo. No. Tiene que ser asado. Si iba a ser Pascua, iba a ser Pascua. Fíjate que son principios que estoy estableciendo, porque hoy en día hay gente que dice, es que no importa cómo se haga, con que se haga con buena intención. Mire, hermano, si nosotros aplicáramos literalmente las leyes del pueblo de Israel a nosotros, ¿cuántos estuviéramos apedreados ya? Pero usted sabe que el mismo Señor dice que ni una tilde pasará. Y que hay de aquel que le llame mandamientos pequeños a los mandamientos del Señor. Si usted dice, pero es que eso no tiene mucha importancia, es que eso se puede sustituir, eso se puede cambiar porque no es gran cosa. El Señor dice que esa persona será llamada pequeña en el reino de Dios. Yo no quiero ser llamado pequeño en el reino de Dios, hermano. ¿Usted quiere ser llamado pequeño en el reino de Dios? Entonces no haga mandamientos pequeños. Mandamiento de Dios es mandamiento de Dios. Orden de Dios es orden de Dios. No hay grande y pequeño, no. Obediencia es obediencia y desobediencia es desobediencia. No hay desobediencia grande y desobediencia pequeña. Para Dios, desobediencia es desobediencia. Y obediencia, no hay grande ni pequeña. Dios se goza en que le obedezcamos en las cosas grandes, como cuando le obedecemos en las cosas pequeñas. Bueno, ahora vamos a ver cómo celebró el Señor la Pascua. En Mateo, vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 26. Mateo 26, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Quiero decir que los judíos, hermano, tenían 7 fiestas al año. La primera fiesta que se celebraba era la fiesta de la Pascua. Pero esa fiesta estaba seguida por 7 días de otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, a la fiesta de la Pascua, los judíos se la metieron junto a la fiesta de los panes sin levadura. De tal manera que los 7 días de los panes sin levadura ya se convirtieron en 8, por causa de la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso estoy haciendo esta aclaración, porque por lo que dice aquí en el verso 17. Si no me entendió lo que le estoy explicando ahorita, adquiere el cassette y estudia un poquito más de esto, pero ahí está, se lo estoy aclarando nada más. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para ir a comer la Pascua? O sea que cuando aquí está hablando, hermano, del primer día de
de la fiesta de los panes sin levadura, se está refiriendo a la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Después habían ya lo que empezaba realmente como la fiesta de la Pascua. Ahora dice en el verso 18, y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Entonces, es importante que nosotros entendamos, la última comida que el Señor comió con sus discípulos antes de ir a la cruz, ¿qué comida fue? ¿Qué comida fue? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo quiero que usted me esté siguiendo. Bueno, ahora, ¿qué comió entonces el Señor esa noche? Comió pan sin levadura, comió cordero. ¿Cómo estaba el cordero? Asado. ¿Y comió qué más? Hierbas amargas. ¿Por qué? Porque estaba comiendo la Pascua. Entonces, no hay ninguna confusión ahí. ¿Está claro eso? Si a usted le preguntan cuál fue la última comida de nuestro Señor Jesucristo antes de morir en la cruz, ¿usted podría decir con seguridad qué fue lo que él comió? ¿Podría o no podría decirlo con seguridad? Sí. Yo le puedo decir con seguridad que comió hierbas amargas, comió cordero asado y comió pan sin levadura. No hay ninguna duda de eso. ¿Está eso claro? Bueno, porque si no entendemos esto, hermano, no vamos a poder entender lo demás. Fíjese que voy despacio, porque yo quiero que no se me pierda en el camino, sino quiero que usted entienda lo que hace. Así que por eso voy a ese paso. Ahora, luego vemos un poquito más adelante en el verso 26, que dice, mientras comían, ¿qué era lo que comían? Cordero asado, hierbas amargas, ¿verdad? Y pan sin levadura. Mientras comían, tomó Jesús pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Óigame bien. Aquí el Señor estaba participando de una cena judaica. ¿Verdad que sí? Pero ahora iba a establecer su propia cena. ¿Cómo? Ya no como lo celebraban los judíos. Sino ahora él iba a establecer cómo se iba o qué elementos iban a haber en esa cena. Dice esto, el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. ¿Qué estaban bebiendo entonces? ¿Qué estaban bebiendo? Jugo de uva, ¿verdad? ¿Cuál es el jugo de uva? El vino. No era refresco con sabor a uva, ¿verdad? Era el jugo de la uva. Usted puede ir y agarrar un racimo de uvas y exprimirlas, ¿verdad? Exprimirlas, y eso es el jugo de uvas. Y déjeme decirle que si se echa bastantes, le va a pegar. Le va a pegar. Fíjese.
Dice, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces fíjense que aquí el Señor estableció y dijo, ahora yo voy a establecer mi cena. Es un nuevo pacto. Dios estableció un pacto antiguo con el pueblo de Israel. Y ellos tenían que comer hierbas amargas, ellos tenían que comer cordero. Pero ahora, en el nuevo pacto, nosotros vamos a seguir comiendo los elementos que el Señor dijo que debíamos de comer. Ahora, ¿por qué el Señor eliminó el cordero? Porque Él es el cordero. ¿Y por qué Él eliminó las hierbas amargas? Porque la aflicción Él la llevó por nosotros. Por eso es que nosotros ya no comemos hierbas amargas. Las hierbas amargas se las comió el Señor. Los latigazos los llevó el Señor. Los martillazos los llevó el Señor. Así que no se atreva a comer hierbas amargas. Porque si usted come hierbas amargas o come cordero, usted está diciendo, lo que el Señor hizo por mí no vale. Lo que sufrió el Señor por mí, no importa. Yo tengo que sufrir en esta cena. Fíjese que son puntos bien importantes, hermano. El mismo Señor, fíjese, ¿qué fue lo que les dio a sus discípulos? Porque estaban comiendo, pero en el nuevo pacto, ¿qué fue lo que les ofreció? Pan. ¿Qué clase de pan? Sin levadura. Quiere decir que el pan que nosotros debemos de usar para la cena del Señor debe de ser ¿qué? Sin levadura. Y la bebida que debemos de usar en la cena del Señor, ¿qué es? Dígalo con libertad, vino. Vino. Porque fíjese que hay gente que dice, es que el vino que el Señor daba no emborrachaba. El vino que tomaban los hermanos no emborrachaban. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, verso 17. Mire lo que dice, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Fíjese que aquí se le está hablando a la iglesia que se reunía, pero en lugar de reunirse para algo bueno, se reunía para algo malo. ¿Usted para qué se reúne? Cuando se junta con los hermanos, ¿para qué es? O no, ¿para qué debería de ser por lo menos? Para que sea algo bueno, ¿verdad? Ahora dice en el verso 18, pues en primer lugar oigo que cuando reunís como iglesia, óigame bien, como iglesia, o sea, hacer actividades espirituales, no quiere decir que usted no se puede reunir con los hermanos o que cada vez que se va a reunir con los hermanos, pues va a ser para orar y para cantar, tampoco. Pero si se va a reunir como congregación, si se va a reunir para algo espiritual, dice aquí que habían divisiones entre vosotros. Y el apóstol, que casi conocía a los hermanos, dice, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos,
a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir que en la iglesia siempre van a haber bandos. No es antibíblico que hayan bandos, ¿verdad? No es antibíblico que hayan grupos. O sea, es normal, ¿verdad? Dice en el verso 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Habían borrachos en la iglesia del Señor? ¿Qué tomaban? ¿Y eran cristianos? ¿Eran hijos de Dios? Sí. Fíjese que Pablo aquí no los está condenando, no le está diciendo hijos del diablo, no. ¿Sabe por qué? Porque no habían sido instruidos todavía. Quiere decir que van a haber muchos hijos de Dios a los cuales no se les puede reprender en lo que hacen, porque lo hacen en ignorancia. Ahora, cuando ya saben y lo siguen haciendo, bueno, entonces ahí sí, ya es diferente. Algunos dirán, ay, ¿por qué no estuve en ese tiempo yo antes para poderme emborrachar? Recuérdese que ahí todavía no estaban las epístolas puestas todavía, que era lo único que tenían prohibido hacer los gentiles cuando se convertían al Señor. Dice, no comer sangre, no comer carne de ahogado, no cometer fornicación y no ser idólatras. De ahí todo lo demás decían, bueno, pues entonces puede ser. Y entonces, fíjese, comenzaron los cristianos que se convertían, comenzaron a preguntarle a los demás, mire, ¿cómo era que el Señor hizo la cena? ¿Cómo era que se hacía la cena del Señor cuando el Señor la tomó? ¿Cómo se hizo? Y pues los que estuvieron ahí o oyeron de cómo se había hecho, empezaron a contar y a decir, bueno, pues antes de hacer la cena, antes de partir el pan y de tomar el vino, el Señor comió con sus discípulos. Usted leyó ahí que comió y luego dio el pan y luego dio el vino, ¿verdad? Entonces los hermanos muy inteligentes dijeron, pues vamos a hacer lo mismo. Y cuando se decía, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor el otro domingo, entonces cada uno llevaba su comida. Y decía, porque vamos a hacerlo como el Señor lo hizo. Óigame bien. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con una cena antes y luego hizo la cena del nuevo pacto. Y entonces llegaban los hermanos con su pavo, con su pollo, con su carne, con su botella, hermano. Y se sentaban a comer. A eso se le llamaban, hermano, un ágape. Una fiesta de ágape. O sea, una fiesta de convivencia en el amor de Dios. Y ahí estaban los hermanos, pero unos estaban comiendo y otros estaban ya más viendo doble que triple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comían y bebían. Y luego llegaba el ministro y decía, hermanos, ahora vamos a partir el pan y vamos a beber la copa del Señor. Y hay otro, échele más, hermano, aquí está. Y el que ya se había comido hasta el postre, decía, no, hermano, mira, a mí ya no me cabe nada, hermano, ya no me dé nada de eso.
Era un desorden. Fíjese, por ignorancia. Entonces, mire lo que dice ya la instrucción apostólica a definir cómo se debe hacer las cosas. Entonces, estoy estableciendo que no vamos a tomar de modelo como el Señor lo hizo. Porque la iglesia al principio lo quiso hacer como lo hacía el Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Ya no lo hagan así. Porque mire lo que dice en el verso 21, dice, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? Porque no todos tenían para llevar comida. Todos los que no tenían, hermanos, solo miraban a los demás hermanitos que estaban entrándole, y no compartían. Y luego dice en el verso 22, ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? Ahora yo le pregunto, ¿qué bebían los hermanos de la iglesia de Corinto? ¿Y qué les dice aquí el apóstol Pablo? Si quieren beber, háganlo en su casa. Yo espero que usted lo tome en el espíritu, que venga espiritual esta noche, porque si no, si viene carnal, esta enseñanza lo va a torcer, porque va a tomar la libertad del Señor para un libertinaje, que lo va a volver un borracho. No convierta la libertad del Señor en libertinaje, ¿verdad? Ahora dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Bueno, entonces vemos que la iglesia del principio, hermano, empezaba teniendo una cena también. Y decían los hermanos, traigan su comida, hermano, y traigan ahí sus botellas y comamos y vamos a tener un ágape, y luego en esa comunión vamos a partir el pan y vamos a repartir la cena del Señor, que es el pan y el vino. Pero ya vimos que eso no era lo que el Señor había establecido. Pero como la gente, usted sabe, tiene su opinión, y las opiniones son muy buenas a veces. Entonces viene ahora el apóstol Pablo y dice, no, ya no se va a hacer así. Si ustedes quieren comer, si quieren hacer sus banquetes, no lo van a hacer a la hora que es el tiempo para el Señor. Si quieren beber, háganlo en su casa. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Ahora, viene aquí el apóstol Pablo, fíjese, en el verso 23. Y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Bueno, entonces ahora el apóstol, fíjese,
nos define, por si no habíamos entendido el mensaje del Señor. Aquí el apóstol nos dice ahora, miren, lo que yo les estoy enseñando ahora, esto no me lo enseñaron los demás. Esto yo lo recibí directamente del Señor. Y la forma en que se va a hacer la cena del Señor ahora, dice, es tomando pan. ¿Pero qué clase de pan? ¿Qué clase de pan usó el Señor? Sin levadura. Y luego dice, y luego van a tomar también la copa. Porque el pan representa el cuerpo. Pero un cuerpo santo. Un cuerpo que no conoció pecado. Y la copa, el vino, representa la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 6. Verso 31. Mire lo que dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora vamos al verso 41. Dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahora vamos al 48. Dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo, ¿qué es? ¿Cuál es el pan entonces? Fíjese, su carne. Es el verdadero pan del cielo, su carne. Luego dice en el verso 52, los judíos entonces contendían diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Fíjese qué importante es entonces comer la cena del Señor. Fíjese, esto es importante que usted lo entienda. Como el Padre que vive en mí me envió, y yo vivo con el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Bueno, vimos que al pueblo de Israel, hermano, Dios le dijo que si alguien no comía la Pascua,
¿qué iba a pasar con él? ¿Iba a morir? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice aquí, hermano? En el verso 53, mire lo que dice. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Será, óigame bien, ¿será una opción entonces para nosotros comer la cena del Señor? ¿Será algo, hermano, que si yo quiero hacerlo, lo hago, y si no siento, no lo hago? Todo hijo de Dios, óigame bien, todo hijo de Dios está obligado, por si no me oyó bien, obligado a comer la cena del Señor. Si usted no come la cena del Señor, momentito, no me diga que tiene la vida. Porque el que no come está despreciando el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no es una opción. Esto es una obligación. Como el bautismo. El bautismo no es una opción. El bautismo no es si siento o no siento. O se bautiza o no es salvo. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, el que no se bautiza es porque no ha creído. Así de fácil. Entonces, ¿salva el bautismo? No, el bautismo no salva. El bautismo es una evidencia de que ya creyó. ¿Me estoy dando a entender? O sea que nadie puede venir con usted y decirle, yo ya soy salvo, pero no me he bautizado. ¿Por qué no se ha bautizado? No siento. Cuando sienta lo voy a hacer. Pues Dios va a decir, pues lo siento yo también. Lo mismo es la cena del Señor. Nadie puede decir, hermano, que está en el cuerpo, que tiene la vida de Cristo y no participa en la cena del Señor. 2 mandamientos. 2 mandamientos. Bautizarse y comer la cena del Señor. ¿Está cumpliendo con esos 2 mandamientos usted? Si no está cumpliendo con esos 2 mandamientos, lo siento mucho. Pero yo le creo más al Señor que a su sentir. Porque usted me puede decir, pero hermano, si yo siento de todos modos que soy salvo. Es que la salvación no es por sentir. Así como mucha gente que se muere sintiendo que no es salva, pero sí es salva. ¿Usted sabe que hay cristianos que son salvos y dudan que son salvos? Y están ahí en su lecho de muerte y dicen, ay, yo no sé si soy salvo. Y son salvos. ¿Verdad? Por ignorancia, por falta de doctrina, qué sé yo. Porque tal vez les han enseñado, nadie sabe si es salvo o no es salvo. ¿Cómo que no? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo puedo asegurar, óigame bien, yo puedo asegurar, de mí, no de usted. De mí yo puedo asegurar que soy salvo. Así como usted puede asegurar de usted, no de mí.
Porque la salvación es personal. Bueno, entonces fíjese qué importante es el oír, no las palabras de cualquier hombre, las palabras de nuestro Señor. Por eso dice ahí, fíjese, en el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pongámoslo ahora de una manera negativa. Pongámosle ahora en el verso 54, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tiene vida eterna. ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene usted vida eterna? ¿Está usted seguro que tiene la vida eterna? ¿Está usted seguro que el Señor lo va a resucitar en el día final? ¿Sí? ¿Lo va a resucitar? ¿Por qué? Usted tiene que saber por qué. Porque come su carne, porque bebe su sangre y porque se ha bautizado en agua. Porque se ha identificado en su muerte y su resurrección en el bautismo de agua. Aleluya. Ahora, regresemos a Primera de Corintios. Porque hay mucho que hablar ahí, hermano. Vemos entonces, hermano, que el comer y beber no es un sentir. No es si me siento bien lo voy a hacer, y si no me siento bien no lo voy a hacer. El día que se reparte la cena del Señor, usted tiene que comerla. Usted no puede irse al baño, ni irse para afuera, ni hacerse el disimulado, ni volverse muy espiritual ahí. Usted debe de comer la cena del Señor. Porque cuando usted dice, yo no recibo ese pan, cuando usted dice, yo no recibo esa copa, no la toco, no me dé. ¿Qué está diciendo usted ahí? Yo estoy rechazando el cuerpo de Cristo Jesús. Yo estoy rechazando su sangre. Mire, hermano, discúlpeme que le hable así, pero tengo que hablarle así, porque es la verdad. La Biblia dice, el que no ama al Señor Jesucristo, sea maldito. No son palabras mías, no me mire, yo solo estoy recitando la Biblia. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo alguien que ama a alguien lo rechaza? Veamos la escena del padre y el hijo pródigo. ¿Cómo venía el hijo pródigo? Todo sucio, hermano. ¿Y qué hace el padre con él? Lo abraza, lo besa, ¿verdad? Lo recibe. ¿Por qué? Porque lo ama. Quiere decir que si a usted le dan el cuerpo de Cristo, ahí usted está evidenciando si lo ama o no lo ama. Si usted dice, no, que ni se me acerque. Usted está rechazando el cuerpo del Señor. Usted está diciendo, no te amo. ¿Y qué pasa con aquellos que no aman al Señor? Son anatemas, malditos. ¿Cuántos son benditos de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ama al Señor, ¿verdad? O por lo menos vamos a eso, ¿no? Queremos amarle. Queremos amarle. Bueno. Entonces, fíjese.
vemos que el comer, dice en el verso 25 de 1 Corintios 11, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Cuántas veces podemos tomar entonces de la copa o comer del pan? No hay una regla. No se puede decir que todos los días, no se puede decir que cada semana, no se puede decir que cada mes, no se puede decir que cada año. Si hoy damos cena del Señor, ¿qué va a hacer usted? ¿Y si mañana damos otra vez? Todas las veces. Fíjese, todas las veces. Usted tiene que comerla. No puede decir: ay, hermano, si ya en la mañana ya comí, no, ya en la noche ya no. Si se la están dando, usted tiene que participar. Todas las veces que participe, todas las veces que se sirva, que se ministra, usted debe de comer. ¿Por qué? Porque lo hacemos, dice ahí, en memoria del Señor. Luego dice en el verso 26: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. Entonces, ¿cuándo debemos de proclamar la muerte del Señor? ¿Una vez al año? ¿El Viernes Santo? ¿Usted sabe que hay cristianos que solo ese día celebran, hermano? Mire, olvídese de esas fechas paganas que el mundo ha inventado para quitarle la importancia que tiene la cena del Señor. Y cuando digo paganas, estoy hablando en lo que se ha convertido esa situación. Que ese día, hermano, esa semana supuestamente se vuelve santa, ¿verdad? Y es la más perdida que hay. Todos en la playa y en... Lo que menos se acuerdan es de Dios. Tal vez el viernes, ahí están algunos pegándose en el pecho, ¿verdad? Empiezan cargando algo, pegándose en el pecho y terminan en la cantina siguiendo pegándose en el pecho. Religiosidad. ¿Cuándo usted debe de, o cuándo es que dice la Biblia que el cuerpo del Señor anuncia su muerte? Cada vez que participa de la cena del Señor. Así que si vienen con usted le dicen: ¿y usted ahora, Viernes Santo, no está celebrando la muerte del Señor? Dígale: no, yo lo celebro todos los días. ¿Usted sabe que hay gente así tan religiosa, hermano, que se ofende si uno no celebra ese día? Dice: hermano, ¿y no va a ser culto de resurrección hoy? Pues para nosotros todos los días son cultos de resurrección. Porque venimos a celebrar a un Cristo resucitado, ¿verdad? Mire, dice aquí, porque aquí lo dice también, no solo anunciamos su muerte, sino anunciamos que Él está vivo. Y no solamente que está vivo, sino que va a regresar otra vez. Mire qué importancia tiene la cena del Señor, hermano. Qué necesaria es la cena del Señor. Por eso cuando nosotros participamos de la cena del Señor, hermano, nosotros estamos proclamando que creemos en un Cristo que murió, en un Cristo que resucitó y en un Cristo que regresará por nosotros.
¿Usted cree en ese Cristo? ¿O solo cree en un Cristo que murió en una cruz? Nosotros no adoramos a un Cristo muerto. Si él se hubiera quedado muerto, no es digno de adoración. Pero ¿cuántos creen que es digno de adoración? ¿Ajá? ¿Por qué? Porque resucitó, ¿verdad? Él resucitó. Él está vivo y viene por nosotros. ¿Cuántos creen que viene por nosotros? ¿Usted cree que viene por nosotros? Viene por nosotros, hermano. Ahora, sigamos en el verso 27. Si tiene preguntas, escríbamelas, hágamelas llegar. Dice en el verso 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba la copa. Fíjese que aquí el Señor está diciendo que si alguno come o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, si alguno, fíjese, no la toma en la justicia, cubierto en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno no se ha apropiado del sacrificio, ha puesto su fe totalmente en el sacrificio de Jesús, le van a cobrar el cuerpo y la sangre del Señor. A mí se me imagina que los van a poner a la par de Caifás, de Pilatos y de Judas. Si usted, óigame bien, toma la cena del Señor sin estar entendiendo lo que es participar del cuerpo del Señor, si usted toma la cena sin el deseo de funcionar como miembro del cuerpo de Cristo, a usted le van a cobrar el cuerpo y la sangre del Señor. Eso quiere decir que si usted va a tomar la cena del Señor, tiene que estar en paz con todos. ¿Qué quiero decir en paz con todos? Usted no tiene que tener ningún resentimiento, ningún rencor, ninguna raíz de amargura contra alguien. Usted tiene que tomar la cena del Señor en la actitud que el Señor murió en la cruz. ¿Cuál fue la actitud del Señor en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿usted sabe que ellos no sabían cuando le estaban pegando al Señor? ¿No? Cuando le pegaban manadas y lo abofeteaban y decían, profetiza a ver quién te golpeó. ¿Usted cree que ellos no sabían lo que estaban haciendo? Sí y no. Sí sabían porque estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero no sabían porque no sabían a quién se lo estaban haciendo. ¿Usted cree que el diablo se hubiera atrevido a poner una mano al Señor si hubiera sabido quién era el Señor? Mire, ni el diablo sabía quién era el Señor. Por eso cuando el Señor murió, el diablo hizo fiesta. Dijo, maté a ese enviado de Dios. La sorpresa que se dio era que no era enviado. Era Dios. ¿Usted cree que Satanás sabía quién era Jesús? No, no sabía. Por eso el Señor le dijo a esa turba, Señor, no saben lo que hacen, perdónalos. Si supieran quién soy yo, no me lo estuvieran haciendo.
Si supieran quién soy yo, estarían postrados ahorita a mis pies. Lo mismo usted debe decir con los demás. Cuando lo ofenden, cuando lo insultan, dice: Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Es que todavía no sabe quién soy yo. Si él supiera quién soy yo, no me trataría así. Si mi jefe supiera quién soy yo, ya se hubiera quitado el puesto y me lo hubiera dado. Así que perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Mire, no hay razón, no hay motivo justificado para que haya un rencor en nuestro corazón contra alguien. Por eso, todo cristiano tiene que examinarse primero, dice. ¿Por qué? Porque está obligado a comer la cena del Señor. Mire, si no la come, no tiene vida. Y si la come indignamente, le cobran el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué va a hacer? Comerla bien. ¿No hay otra opción? Por eso la cena del Señor, óigame bien, la cena del Señor nos confronta y nos define. Fue en la cena del Señor donde se identificó el traidor. El Señor le dijo: aquí está la cena, cómela, Juditas. ¿Y cómo comió la cena del Señor Judas? ¿Cómo la comió? Indignamente. ¿Por qué? Porque ya había propuesto en su corazón entregar a su maestro. Corazón infiel. Por eso a mí me preguntan: hermano, ¿y usted no le prohíbe a la gente comer la cena? No, a mí Dios me ha llamado a dárselas. ¿Por qué? Porque la cena del Señor define. Yo no soy el que voy a decir quién la tome y no la tome. Mi obligación como ministro es dártela. Y si estás en pecado, con mayor razón. Cómela. Y te confronto de una vez y te digo: y si rechazas el cuerpo y la sangre de Cristo, no tienes vida eterna en él. Ah, pero ya me bauticé, no importa. Ay, pero doy mis diezmos, no importa. Pero tengo privilegios, no importa. Tienes que comer y beber la cena del Señor. ¿Y qué pasa si alguien la toma mal? Si alguien la toma con rencor, si alguien la toma todavía teniendo a alguien contra fulano, que todavía dice: ay, es que cuando todo está bien, pero ni bien entra ese hermano y se me va la bendición. No, el problema no es el hermano. El problema eres tú. Porque nadie te puede robar la bendición, hermano. Yo he aprendido eso, discúlpeme. Pero el gozo que Dios me ha dado, sería yo un ingrato el permitir que por alguien yo pierda ese gozo. Discúlpeme, pero usted no merece que yo pierda el gozo que Dios me ha dado por usted. Porque usted no vale lo que el Señor pagó. Yo no merezco que usted pierda el gozo que Dios le ha dado a usted. Porque yo no valgo lo que el Señor vale. ¿Me estoy dando a entender? Usted tiene que amar. Usted tiene que amar y perdonar. Es que usted no sabe lo que me hizo. No, gracias a Dios no sé, ni me interesa.
Pero sea lo que le hayan hecho, no ha sido más grande que lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Y Él pudo perdonar. Ay, pero es que ese fue el Señor. Yo soy hombre. Bueno, ¿y Esteban? Cuando lo estaban apedreando y lo estaban sepultando con piedras, ¿qué fue lo que hizo? Perdónalo, Señor. ¿No tienen suficiente sabiduría? Por no decirles tontos, ¿verdad? No saben lo que hacen, Señor. Dice el verso 28, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Quién va a decidir entonces quién toma y quién no toma? No es el ujier, no es el pastor. Usted examínese cómo está. Verso 29. Porque el que bebe y come sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Fíjese que esto es una bendición. Tomar la cena del Señor es una bendición, ¿sí o no? Mire, hermano, el comer la cena del Señor trae hasta salud física. Si usted está enfermo, cuando usted sea la próxima cena del Señor, tómela con fe de que en ese momento Dios la va a sanar. Si usted está atado por algún vicio, tómelo en ese momento, en esa fe de que en ese momento usted va a ser libre de ese vicio. Porque la cena del Señor trae liberación, trae sanidad, trae restauración, trae bendición a nuestra vida, trae prosperidad. Cuando lo hacemos entendiendo lo que estamos haciendo. Entendiendo que somos del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son del cuerpo de Cristo? ¿Usted es del cuerpo de Cristo? ¿Y el cuerpo de Cristo odia? Entonces usted sabe que es del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando quiere venir ese sentimiento de rencor, de odio, ¿qué tiene usted que hacer? Sacarlo y decir, no, yo soy el cuerpo de Cristo, aquí no entra eso. Porque de lo contrario, lo que está comiendo y bebiendo, dice, es juicio. Y en el verso 30 dice, por esta razón hay muchos débiles. ¿Usted sabe que hay mucho cristiano, hermano, que nunca crece espiritualmente? Cualquier cosa lo hace tropezar en el evangelio. Cualquier cosa le hace decir, ay, no, ya no voy a la iglesia mejor. Andan como en la montaña rusa, ¿verdad? Subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Sabe por qué es? Porque han tomado la cena del Señor sin entender su función dentro del cuerpo de Cristo. Muchos débiles y enfermos entre vosotros. ¿Cuántas personas enfermas habrán en medio de nosotros? Y diciendo, Señor, sáname, sáname, sáname. Y Dios dice, no, si eso yo te lo puse. Por no entender lo que estás haciendo al comer la cena del Señor. Y otros, dice, otros duermen. Dirá alguno, ay hermano, eso es qué bueno, ¿verdad? Dormidos. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra dormir ahí? Están muertos. Pero como son cristianos,
Y la Biblia dice que el cristiano ya no muere, sino que ¿qué? Duerme. Ya se fueron los hermanitos. Y ahí en el cementerio están diciendo, este hermano consagrado, siervo de Dios, fiel a Dios, el Señor se lo llevó antes de tiempo porque ya estaba glorificado. No, se lo llevó porque lo cortaron. Porque no entendió que era cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no daña el cuerpo de Cristo. Examínese antes de comer. Usted se va a juzgar. Aquí lo dice, verso 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fíjese que Dios nos da la opción a nosotros de juzgarnos antes de que Dios nos juzgue. Mire qué Dios tan lindo. Usted ha oído a algunos cristianos, usted tal vez no lo ha hecho, no ha orado así, pero ha oído ustedes a cristianos decir, Señor, júzgame tú. Esos cristianos no saben lo que están pidiendo, hermano. Mire, ni se le ocurra decirle a Dios que lo juzgue. Si usted ha hecho esas oraciones, arrepiéntase. Porque hay cristianos, hermano, que dicen, ay, mira, Señor, esos hermanos me están juzgando, mejor júzgame tú. Mire, dele gracias a Dios que los hermanos lo están juzgando. Porque se quieren agarrar de aquel pasaje de David, donde llegó el profeta y le dijo, ¿qué quieres? ¿Hambre? ¿Que tus enemigos te persigan? ¿O peste de parte de Dios? ¿Qué dijo David? Dijo, castígame tú, Señor. Pero no dijo, júzgame. Porque ya Dios lo había juzgado. Una cosa es juzgar y otra cosa es ejecutar el castigo. Yo prefiero que me juzguen los hermanos y no Dios. Que me castigue Dios, sí, no los hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Así que no se enoje, si los hermanos lo juzgan, si los hermanos lo señalen, diga gracias a Dios. Si es cierto, arréglese, y si no es cierto, no se enoje. Pero uno tiene que juzgarse. Dios nos da la oportunidad, ¿sabe por qué? Porque Dios no quiere juzgarnos. Porque cuando viene el juicio de Dios, viene el castigo de una vez. Dice aquí, verso 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, mire, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Mira, Dios te da la oportunidad de que te juzgues a ti mismo. Que juzgues tu vida, no a los demás, no juzgues a los demás, no te importa la vida de los demás. Es tu vida la que debes de juzgar. Júzgate a ti, examínate tú. Pero dice aquí el apóstol Pablo en el verso 32, que cuando no nos juzgamos nosotros, entonces tiene que venir Dios a juzgarnos. Y cuando Dios nos juzga, nos da disciplina. ¿Qué clase de disciplina nos da? ¿Debilidad? ¿Enfermedad? ¿O la muerte?
¿Pero para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué pasa entonces si tú comes la cena y tienes rencor contra alguien todavía? Te va a venir disciplina. Te va a venir palo. Y te va a decir, ¿perdonas? No. ¿Perdonas? No. Y hasta que estás todo moribundo en el hospital, ahí llamando por teléfono, perdóname, hermano. ¿Usted sabe que hay gente así? Mire, si esta noche usted lo llevan al hospital, ¿a cuántos tendría que llamar para ponerse a cuentas? Ahora, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que mejor ahorita usted en su conciencia vaya con cada uno de ellos a pedirse perdón y arreglarse con ellos. Decirle, mira mi hermano, discúlpame, pero yo hablé mal de ti. Yo te ensarté el puñal por la espalda. Perdóname. Pero quiero estar bien delante de Dios. Ay, hermano, pero se va a enojar. Pues que se enoje. Pero va a pensar mal de mí. Va a cambiar su concepto de mí. Pues que lo cambie. Lo que importa es el concepto de Dios. Que Dios piensa de mí. Yo vivo para Dios, hermano. Usted tiene que vivir para Dios. Yo tengo que guardar mi corazón y mis sentimientos. Porque yo sé que están delante de Dios. Y déjeme decirle que uno debe de vivir de tal manera que si en ese momento le dan a uno la cena del Señor, uno la puede tomar con libertad. Pero hay cristianos que ya que ven ahí, que ahí va a haber cena del Señor, ahí están, ay hermano, ¿dónde está el hermanito aquel? Eso no es así, hermano. Eso no es así. Usted tiene que estar en amor siempre. A cuenta siempre, hermano. Dios dice aquí que si usted no se juzga, Dios va a tener que juzgarlo. Y va a tener que disciplinarlo. Y después usted dice, ay Señor, ya no me amas. No, sí, por eso es que te estoy dando. Porque no te quiero condenar con el mundo. Mire, hermano, hasta la muerte en el cristiano es bendición. Hasta que se lo lleven antes de tiempo es preferible. Y luego dice, mire, en el verso 33, así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, pues que coma en su casa. Para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los voy a arreglar cuando vaya. Hermano, aquí les da una cuadrada a esta iglesia. Entonces, óigame bien, ¿cómo se tiene que realizar la cena del Señor? La cena del Señor consiste nada más, óigame bien, en repartir pan, repartir vino. El pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre del Señor. Ahora, hubo una situación más que se dio. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 13.
Dice Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándoselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, mire, este Pedro era extremista, hermano. Le faltaba ese carácter equilibrado. No quería ni que lo tocaran los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, también las manos y la cabeza. Mire. ¿Usted sabe que hay gente que siempre le lleva la contraria al Señor, hermano? Nunca encuadra con Dios. El Señor le decía, los pies, decía, no. Los pies, las manos y la cabeza también. ¿Qué cuesta ser obediente, verdad? ¿Qué cuesta ser sumiso y decir, sí, está bien, lo que tú digas, Señor? Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque yo os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Gloria a Dios. Vamos a Lucas ahora. Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo número 7. Verso 36. 7:36 de Lucas dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la mesa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Vemos, hermano, que una costumbre que había en el pueblo de los judíos era el lavarse los pies.
Y aquí, por ejemplo, el fariseo no se sorprende que la mujer le esté lavando los pies al Señor. Lo que le sorprende nada más es que dice, es una mujer cualquiera, o sea, no es una mujer digna de lavarle los pies. Porque el lavar los pies era algo especial, era algo que dentro de ellos, hermano, era un privilegio hacerlo, ¿verdad? O sea, el Señor lo dice aquí en el verso 44, dice, y el Señor volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Vemos entonces que el lavar los pies, el Señor lo toma seriamente. Aún a sus discípulos, dice que la última cena, Él se quitó su manto, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y dijo, esto es algo que ustedes tienen que hacer. Ahora, hay quienes, por ejemplo, toman el lavar los pies el mismo día de la cena del Señor, porque el Señor lavó los pies esa noche a sus discípulos. Pero ya vimos que el Señor también comió cena. ¿Y qué dice Pablo? No hagan más cenas. Y cuando se habla de la cena del Señor, vemos que el apóstol Pablo no menciona el lavar los pies. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Es bíblico lavar los pies o ya no es bíblico lavar los pies? Vamos a la carta de Timoteo, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Usted sabe que la iglesia debe de ayudar a las viudas? ¿Sí? ¿Debe de proveer para las viudas? Ah, ¿no lo ha leído usted? Sí. No lo oigo yo que diga amén, entonces digo yo... Bueno, vamos aquí en Primera de Timoteo, así muy desanimado, como quien dice. Primera de Timoteo capítulo 5, dice en el verso 9, mire, Pablo le exhorta a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, tienes que ayudar a las viudas, dice, verso 9, que la viuda sea puesta en la lista, o sea, en la lista de la que iban a ayudar. O sea, la iglesia tenía una lista de viudas que la iglesia iba a tomar como responsabilidad para que no le faltara lo necesario a esa viuda. Dice que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor de 60 años. ¿Así es? Ah. ¿Tenía que ser de qué edad? Fíjese, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido.
que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, no solo si los ha parido, no solo si los ha dado a luz, sino si los ha criado, no si los ha malcriado. Si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies a los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, y ahí dice por qué, dice. Bueno, pero vemos que Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, vas a poner en la lista a las mujeres viudas que hayan lavado pies a los santos. Ahora, yo no encuentro, óigame bien, yo no encuentro, no sé si usted lo encontrará, si usted lo encuentra, por favor dígamelo, hágamelo saber. Otro pasaje donde la palabra nos hable de lavar los pies a los demás. Ahora, ¿por qué Pablo pone aquí a lavar los pies a los santos? Nosotros debemos de entender que en aquel tiempo no habían vehículos como los que hay ahora, no había asfalto, no habían alfombras, el zapato era abierto, y por lo regular cuando uno viajaba ni siquiera en bicicleta, ¿verdad? No habían bicicletas en ese tiempo, era caminando. Entonces, la forma correcta de recibir a una persona, cuando una persona llegaba a la casa de alguien, lo primero que hacían, hermano, era lavarle los pies. Los traía sucios, venía cansado del viaje, ¿verdad? Le lavaban los pies y se los secaban. ¿A usted le han dado masajes de pies alguna vez? Qué rico se siente, ¿verdad? Cuando uno ha estado parado todo el día y los mete uno en agua. Es una forma de hacer sentir a la persona acogida. Por eso el Señor le recriminó a ese fariseo. Le dice, mira, tú me invitaste a comer. ¿Cuál fue la causa de invitarme a comer? ¿Solo para llenarte la boca que comí en tu casa porque ni bien atendido estoy? Vine aquí, no me lavaste los pies, no me ungiste con aceite mi cabeza, mira, no me pusiste vaselina, todo despeinado ando todavía. No me ofreciste que me echara loción para oler un poquito bien. Y dice, pero mira esta mujer, no tenía agua y con sus lágrimas me está quitando toda la suciedad, toda la mugre que traigo. Entonces el lavar los pies, hermano, era un acto, fíjese, era un acto de servicio a los demás, que no está de alguna manera impuesto como algo que se tiene que hacer. Ahora, el lavar los pies sí trae, hermano, trae un trasfondo espiritual. Porque lavar los pies involucra una rendición incondicional a la persona que se le está lavando los pies. Yo he tenido la oportunidad, si se quiere ponerlo así, de lavar los pies a otros cristianos. Y lo he hecho guiado por el Espíritu. Y lo he hecho en la actitud de decirle, con este acto yo te estoy diciendo que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. O sea, lavar los pies no es solamente, hermano, un rito religioso como lo hacían los judíos. Eso era parte de sus ritos diarios que ellos hacían y ya lo tomaban como cualquier cosa.
Pero no hay realmente una base donde usted se sienta obligado a lavar los pies de alguien. Ahora, si alguna vez el Espíritu lo impulsa a lavarle los pies a alguien, y fíjese que Dios escogió los pies, ¿sabe por qué? Porque es lo que nosotros más escondemos. Porque muchas veces nos avergonzamos de los pies. Usted sabe que el pavo real, por ejemplo, tiene muy bonito plumaje, pero que usted le ve las patas del pavo real, hermano, son feas. Ahora, el lavar los pies, hermano, involucra, fíjese, involucra cierta cercanía y cierta confianza. La persona que se deja lavar los pies está confiando en que esa persona es una persona que va a ser discreta, que no va a salir diciendo, fíjate que tenía unos callos. Entonces, ¿para qué le lavó los pies? Si lo hizo para ver los defectos, mejor no lo haga. Entonces, saco esto a colación porque el Señor lo hizo en la última cena. Pero vemos que Pablo no lo instituye, no lo establece. O sea, como que es algo que está en una opción. Si lo haces, hazlo bien. Y si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer para presumir que eres más espiritual que los demás, mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer porque reconoces que esa persona tiene autoridad sobre ti, hazlo. El Señor dijo, lávense los pies unos a otros. Es una orden. Ahora, eso por supuesto trae un trasfondo espiritual también, ¿verdad? Que es de bendición si lo hacemos como debe de hacerse. Gloria a Dios.